Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en JavaScript. Y bien, llegamos al vídeo donde tenemos que abordar un tema fundamental a la hora de programar, que son las estructuras de control de flujo, presentes en la mayoría de lenguajes de programación. La finalidad que tienen en JavaScript concretamente es de dotar de cierta inteligencia, como mencionamos en vídeos anteriores, a nuestras páginas web. ¿Por qué se les denomina estructuras de control de flujo? Porque modifican el flujo de ejecución del programa. Tal y como he mencionado pues ya varias veces, el flujo de ejecución de un programa de JavaScript va de arriba abajo, es decir, cuando nosotros cargamos una página web en un navegador que tiene código JavaScript, pues este comienza a ejecutarse línea a línea desde la primera hasta la última en dirección hacia abajo, ¿no? Bueno, pues lo que consiguen estas estructuras de control de flujo pues es precisamente modificar pues esta ejecución hacia abajo, de tal forma que podemos en un punto dado volver otra vez hacia arriba para repetir unas cuantas líneas de código o bien pegar un salto hacia abajo ignorando pues unas cuantas líneas que pueda haber pues en un punto en concreto de nuestro código. Por eso se les denomina así. Os digo lo mismo que en los dos vídeos anteriores de programación orientado a objetos. Si hay alguno de vosotros que ya domina pues otros lenguajes de programación que tienen estructuras de control de flujo, que será lo más probable, pues entonces este capítulo casi que se lo podría saltar o por lo menos ya tendría mucho ganado. Si habéis hecho, por ejemplo, el curso de programación en Java conmigo, pues la sintaxis va a ser exactamente igual y el concepto también. Luego entonces ese vídeo para aquellas personas que os encontréis en esta situación casi que sobra. Ahora bien, si nunca habéis visto las estructuras de control de flujo, pues sí que conviene verlas con detenimiento y entenderlas bien, porque son una parte fundamental a la hora de programar. Tal y como vemos, tenemos dos tipos de estructuras de control de flujo, los condicionales y los bucles. Vamos a comenzar por ver los condicionales en este vídeo. ¿Qué es esto de los condicionales y para qué sirven? Bueno, pues tal y como hacíamos en los dos vídeos anteriores en los cuales pues veíamos situaciones de la vida real, pues vamos a hacer aquí lo mismo. En la vida real, pues nosotros como personas nos encontramos muchas veces en momentos en los que tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, vemos en pantalla pues, que nos queremos comprar un coche que por ejemplo nos cuesta 60.000 euros. Bueno, pues si te encuentras en esta situación en la vida real, pues tú te tienes que hacer una pregunta. ¿Tengo estos 60.000 euros? Y esa pregunta pues tiene solamente dos alternativas. O sí los tengo o no los tengo. No cabe otra alternativa. Si los tengo, pues entonces me puedo comprar el coche que me gusta y si no los tengo, pues entonces me quedo con el coche que tengo o sin coche, si es que no tengo coche, ¿no? Bueno, pues situaciones como estas en la vida real se dan todos los días un montón. Siempre estamos tomando decisiones. En el mundo de la programación, un condicional consiste en lo mismo, en tomar una decisión. Lo que ocurre es que es el código quien toma la decisión. Con lo cual, pues parece como si en nuestro caso las páginas web estuvieran dotadas de una cierta inteligencia, porque van a tomar decisiones en función de una condición. Y lo van a hacer ellas solas. Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto el típico formulario, ¿no?, que nos encontramos en una página web y que el usuario pues debe rellenar y darle al botón de enviar para que la información del formulario viaje pues o bien a una base de datos o bien a una dirección de correo electrónico o a otro sitio. Bueno, pues muchas veces estos formularios no se envían si el usuario no ha rellenado, por ejemplo, la casilla del nombre o no ha rellenado, por ejemplo, la casilla del correo electrónico. Es aquí donde entran en juego los condicionales, de tal forma que nosotros pues le planteamos a nuestro programa JavaScript lo siguiente. Oye, mira, si el usuario ha rellenado la casilla nombre, entonces sí me envías el formulario. Y si no ha rellenado la casilla nombre, pues no lo envías, ¿no? O lo mismo con la dirección de correo electrónico. Si has rellenado la dirección de correo electrónico, sí lo envías. Y si no la has rellenado, pues no lo envías. Incluso la cosa se puede complicar agregando dos condiciones. Mira, si el usuario ha rellenado la casilla del nombre y además ha rellenado también la casilla del correo electrónico, entonces sí lo envías. Y si no, pues no lo envías, ¿no? Y en definitiva, pues esta es la función que tienen los condicionales. Esto es lo que nos encontramos en la vida real y creo que se entiende. Ahora bien, ¿cómo trasladamos esto de la vida real a código JavaScript? Pues de forma muy parecida. A la hora de crear un condicional en JavaScript utilizamos una instrucción que se denomina if. El if lo podemos sustituir a la hora de hablar, por si lo queremos traducir, por un sí lógico, ¿no? Es como cuando nosotros a la hora de lanzar una pregunta decimos si el usuario ha rellenado la casilla nombre, entonces me envías el formulario y si no, pues no la envías, ¿no?
Entonces, a la hora de construir un condicional en JavaScript, pues todo empezará con un if y después una condición. Si la condición se cumple, esta condición que lleva el if, pues entonces le diremos al programa que haga algo, es decir, una serie de instrucciones JavaScript que se ejecutarán si la condición es verdadera o true, que es lo mismo que verdadero en programación. Y si esta condición que nosotros hemos construido dentro del if pues no se cumple, es decir, es mentira o false en programación, pues entonces que me haga unas instrucciones diferentes, ¿no? Que ejecute otras instrucciones. Y cuando este if ha terminado de realizar su trabajo, es decir, ha terminado de ejecutar unas instrucciones si es verdad, u otras si no es verdad, pues entonces continuaría la ejecución del programa pues a continuación del if en el caso de que hubiera más líneas de programación. ¿Y cuál es la sintaxis particular que tiene este condicional if en JavaScript? Porque hasta ahora lo que hemos visto es el concepto del condicional y es común a todos los lenguajes de programación que tienen este tipo de estructuras, ¿no? Es decir, el concepto que hemos visto vale para JavaScript, para Java, para VBA, para Visual Basic, para lo que queráis. Ahora bien, ¿cuál es la sintaxis particular de este condicional if en JavaScript? Porque lo que sí cambia de un lenguaje a otro es la sintaxis. Bueno, pues en JavaScript la sintaxis es la que veis en pantalla. Centrémonos, por ejemplo, en esta instrucción que tengo recuadrada en pantalla. La sintaxis comienza con un if, unos paréntesis. Dentro de los paréntesis va la condición a evaluar. Por ejemplo, siguiendo el caso que os planteaba hace un instante, en el cual tenemos un formulario y queremos comprobar si la casilla nombre está rellenada o no, pues aquí en la condición lo que tendríamos que plantear es if la casilla del nombre está rellenada, abrimos llave, y aquí vendrían dentro de esta llave que se abre y esta llave que se cierra, entre estas dos llaves, las instrucciones JavaScript que queremos que se ejecuten siempre y cuando esta condición sea verdad. La condición puede que sea verdad o puede que no. En el caso de que esta condición no sea verdad, lo que ocurriría es que ignora nuestro programa lo que hay entre estas dos llaves, es decir, como si no existiera, y continuaría la ejecución del código a partir de la llave de cierre, en el caso de que hubiera más líneas de programación a partir de esa llave, ¿no? El condicional if, pues en su forma más simple es la sintaxis que os acabo de mencionar, sin embargo, muchas veces va acompañada de una instrucción adicional, que es la instrucción que se conoce como else, ¿no? Y eso es lo que tenemos en este segundo código que estoy recuadrando ahora en pantalla. Digo adicional porque el else no es necesario incluirlo si no lo necesitas. El else lo podéis traducir por y si no es verdad. De tal forma que diríamos lo siguiente: si el usuario ha rellenado la casilla nombre, me envías el formulario, y si no es verdad, es decir, y si no es verdad que me ha rellenado la casilla nombre, entonces pues no lo envías, o me lanzas un mensaje de advertencia diciéndome que por favor rellene la casilla nombre, etcétera, ¿no? Y en principio, bueno, pues esta es la sintaxis del condicional if en JavaScript. La pregunta que cabe plantearse ahora es, una vez que hemos entendido esto, me parece muy bien, pero ¿cómo construyo yo en programación esta condición? Por ejemplo, os he planteado la condición de si el usuario ha rellenado la casilla nombre, ¿vale? ¿Cómo traduzco yo eso de ha rellenado la casilla nombre de código de lenguaje humano a código JavaScript? Bueno, pues para eso nos tenemos que ayudar a la hora de programar de operadores. Y hay operadores de varios tipos. Por un lado tenemos los operadores de comparación, que creo que todos, aunque no hayamos visto programación en la vida, por lo menos del colegio, algunos de ellos sí que los deberemos de distinguir. Los operadores de comparación son los que aparecen en esta tabla. Por ejemplo, tenemos el doble igual en JavaScript, que lo que hace es, pues, comprobar si dos condiciones, o dos valores, mejor dicho, comprobar si dos valores son iguales o no lo son. También tenemos la exclamación y el igual, que lo que hace es comprobar si dos valores son diferentes entre sí. Es decir, el doble igual lo podemos traducir por un igual que, y la exclamación y el igual lo podemos traducir por un diferente que. Y luego tenemos esto que creo que la mayoría de nosotros conocemos, por lo menos del colegio, y si se os ha olvidado, pues lo repasamos ahora mismo. Tenemos el operador mayor que, para ver si un valor es mayor que otro, menor que, pues para ver si un valor es menor que otro, mayor o igual que, menor o igual que. Y quizás los operadores que más extraños os puedan resultar, pues sean estos que estoy señalando ahora mismo en pantalla. El triple igual y la exclamación y dos iguales. Bueno, pues estos son los operadores de comparación estrictos.
porque además de comparar si dos valores son iguales entre sí, en el caso de los tres iguales, y además de comprobar si dos valores son diferentes entre sí, en el caso de la exclamación y los dos iguales, comprueban también que los dos valores sean o no sean del mismo tipo. Y eso que ahora pues seguramente nos resulte difícil de entender, lo veremos después con un ejemplo práctico pues para entenderlo ya de forma más clara. Y luego, pues además de contar con estos operadores de comparación para construir la condición, también contamos con los operadores lógicos. Tenemos en JavaScript el doble ampersand, que es el i lógico, y tenemos las dos barras verticales, que es el o lógico. Entonces, para los que estáis comenzando a programar, ¿qué demonios es esto? Bueno, pues cuando tú en una condición pues quieres lanzar preguntas o quieres construir una condición un poco más compleja que compare no dos valores entre sí, sino a lo mejor 3, 4, 5 o 7 valores entre sí, pues a lo mejor necesitas recurrir a estos operadores. Por ejemplo, en el caso del formulario que os planteaba antes, podemos crear una condición de tal forma que diga, oye, mira a ver si, if, la casilla del nombre está rellena y además la casilla del correo electrónico también está rellena. Y si esto es cierto, me envías el formulario y si no lo es, pues no lo envías. Bien, en esta pregunta tan larga que he realizado, ese sí y además, el y además lo construimos con el doble ampersand, es decir, el y lógico. De tal forma que por un lado le diríamos, oye, mira a ver si la casilla del nombre está rellena y además, y aquí vendría el doble ampersand, que no lo puedo dibujar así en rojo, doble ampersand, y además mira a ver si la casilla del correo electrónico está rellena. Y en el caso de que sea verdad lo envías, y en el caso de que no, pues no lo envías. Y el o lógico, pues es cuando en una condición establecemos en la pregunta el o, ¿no? Oye, mira a ver si esta persona pues tiene dinero para comprar un coche o mira a ver si es mayor de edad, o una condición o la otra. Entonces, en el caso de que utilicemos el i lógico, deberán de cumplirse las dos condiciones a la vez para que la condición sea verdad, y en el caso del o lógico, pues o se cumple una o se cumple otra. Bueno, de momento quedaos con los operadores de comparación y los lógicos, porque esto se entiende mucho mejor poniendo algunos ejemplos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Así que si os parece, pues pasemos a nuestro editor web y construyamos una página web dotada de cierta inteligencia, es decir, que evalúe con un condicional if pues algunas condiciones que iremos construyendo sobre la marcha. Pues vamos a ello. Bien, una vez que estamos en nuestro editor web, pues lo que voy a hacer yo en mi caso es crearme un nuevo documento HTML y lo primero que hago, como siempre, es guardarlo con el nombre de condicional 1. Y pongo condicional 1 porque es muy probable que en el siguiente vídeo hagamos un condicional 2, etc. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este programa? En este programa vamos a crear una página web que evalúe si me puedo comprar un coche o no, teniendo en cuenta dos cosas, que el coche pues cuesta 60.000 euros, vamos a comprarnos un coche bueno, y que tenga también en cuenta el dinero que tengo ahorrado. Entonces, bueno, pues si el dinero que tengo ahorrado es igual o superior a lo que cuesta el coche, entonces me lo podré comprar. Y si no, pues no me lo podré comprar. Algo así de sencillo, ¿no? Comenzaremos por crearlo de la forma más sencilla posible y luego pues lo iremos complicando un poco más, pues agregando otros factores, ¿no? Vamos a comenzar por crear la etiqueta de script que se abre y la etiqueta de script que se cierra, y en esta ocasión pues la creo dentro del GEAD. Y aquí, pues, para empezar, voy a crear una variable a la cual, pues, voy a denominar precio coche y voy a decir que esto va a ser igual a 60.000. Bueno, pues, este va a ser el precio del coche que en principio queremos comprar. Ahora voy a crear otra variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, dinero ahorrado. Y aquí, pues, en principio le voy a decir que el dinero que tengo ahorrado son 15.000. Entonces, como podéis comprobar así, a primera vista, pues no voy a poder comprarme el coche. Pero vamos a dejar que sea la página web la que nos lo diga. Entonces, aquí vamos a construir un if a continuación que evalúe si me puedo comprar el coche o no. Y sería de la siguiente forma. If, a continuación abrimos paréntesis. Fíjate cómo Dreamweaver pues ya me está marcando que ahí tengo que construir la condición. Y la condición pues la podemos plantear de la siguiente forma. Si el dinero que tengo ahorrado es mayor o igual que el precio del coche, entonces muéstrame en un alert el mensaje de puedes comprar el coche, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso sería de la siguiente forma. If dinero ahorrado, que es el nombre de la variable donde tengo almacenado el dinero ahorrado, es mayor o igual que, aquí entra en juego ya nuestro primer operador de comparación, mayor o igual que precio coche,
Bueno, pues si esto es verdad, abrimos llave, la voy a cerrar ya para que no se nos olvide, nos metemos dentro de las llaves del if, fíjate que la estructura if, el condicional if, tiene una llave de apertura y una llave de cierre. Y dentro de estas llaves, pues le decimos que nos muestre en una alert el siguiente mensaje. Alert, puedes comprar el coche. Bueno, pues ya estaría construido. No haría falta nada más. Es cierto que es una estructura if muy pobre, pero es la primera que hacemos. Por eso lo construimos de la forma más sencilla. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Mirad, a continuación de la llave de cierre del if, voy a crear otro alert en el cual pues vamos a poner el siguiente mensaje. Continuamos con la ejecución del programa, por ejemplo. Bien, ¿cómo funciona este programa? Antes de ejecutarlo, vamos a intentar dilucidar cómo funciona este programa. Ya sabéis que el código se ejecuta siempre de arriba abajo, ¿no? En principio. Luego entonces nosotros cuando carguemos esta página, lo primero que hará será leer esta línea, con lo cual almacena en una variable denominada precio coche, pues este número, 60.000, después lee la siguiente línea, almacena en la otra variable, pues este otro número, y a continuación pasa a evaluar la condición de este if. Y la condición de ese if, pues solamente cabe dos posibilidades, o que sea verdad, true, o que sea mentira, false. Pongámonos en el caso de que fuera verdad. Imaginaos que fuera verdad. ¿Qué es lo que haría a continuación? Pues ejecuta lo que hay entre la llave de apertura y la llave de cierre del if. Es decir, se mete dentro del if y me ejecutaría esta línea. Y después de hacer eso, el programa continúa con su ejecución a partir de la llave de cierre, con lo cual saldría después este otro alert. Y todo esto si la condición fuera verdad. Pero ahora imaginemos que la condición es mentira, es decir, que esta condición que hemos planteado aquí, mira a ver si el dinero ahorrado es mayor o igual que el precio del coche, no es verdad, es decir, es falso, es mentira. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en ese caso, el programa ignora por completo lo que hay entre la llave de apertura y la llave de cierre del if, lo ignora y continuaría la ejecución del programa a partir de la llave de cierre. Y como es nuestro primer if, es un if muy sencillo, el cual tiene únicamente una línea de código en su interior. Pero cuando elaboremos programas más complejos, nos encontraremos en la situación de que un if puede tener entre la llave de apertura y la llave de cierre, por ejemplo, 500 líneas de código. Bueno, pues en el caso de que la condición fuera mentira, ignoraría esas 500 líneas de código, como si no estuvieran, y continuaría la ejecución a partir de la llave de cierre. Ese es el funcionamiento del if. Luego entonces, en nuestro caso, como esto es tan sencillo, ya sabemos a priori, pues qué es lo que va a hacer el programa. Porque está claro, estaréis de acuerdo conmigo en que la condición es falsa, es mentira. Con lo cual, no nos va a salir este alert que hemos programado aquí y, sin embargo, cuando carguemos la página nos saldrá directamente este otro, con un mensaje, pues diciendo, continuamos con la ejecución del programa. Dicho esto, bueno, pues vamos a guardar cambios con control S y vamos a ejecutar esta página en el navegador. Luego entonces en mi caso F12 y fíjate cómo efectivamente pues directamente salta, continuamos con la ejecución del programa. Es decir, ha ignorado por completo la línea del alert de puedes comprar el coche porque la condición es mentira, ¿no? Bueno, pues aceptamos este alert y volvemos a nuestro editor web. Vamos a cambiar las condiciones. Vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que el dinero ahorrado pues no es 15.000, sino que son 75.000. Claro, ahora pues el programa en estas circunstancias, cuando llegue a evaluar el if, pues aquí, esto ya sabéis que o es verdad o es mentira. Pero en este caso será verdad, porque dinero ahorrado va a ser mayor que el precio del coche. En ese caso, ¿cómo funciona el programa? Ejecutando lo que hay entre las llaves. Con lo cual van a tener que salir dos alerts. Por un lado este diciéndome que puedo comprar el coche y por otro lado el de continuamos con la ejecución del programa. Luego entonces, control S para guardar cambios, vamos al navegador, F5 para actualizar y fíjate cómo efectivamente me sale el primer alert de puedes comprar el coche. Recordamos que estas instrucciones alert detienen el flujo de ejecución, luego entonces ahora mismo nuestro programa se encuentra detenido en esta línea y cuando aceptemos ese alert que tenemos en la página web, pues continuará la ejecución hacia abajo, con lo cual me saldrá este otro. Dicho esto, bueno, pues aceptamos el mensaje y fíjate cómo efectivamente pues me sale el otro. Ahora bien, para hacer esto un poco más vistoso y que veamos que efectivamente nuestras páginas web pues están dotadas de cierta inteligencia, porque hasta ahora pues poca inteligencia vemos. Hombre, sí que toma una decisión, ¿no? Pero bueno, tampoco es que haga grandes cosas.
Quizás vendría muy bien utilizar conocimientos aprendidos ya en vídeos anteriores y decir que la variable dinero ahorrado pues no es una cantidad fija, sino lo que el usuario introduzca en una ventana. Es decir, dejemos que sea el usuario que visita nuestra página web quien nos diga cuánto dinero tiene ahorrado. Luego entonces aquí, ¿qué tal si lo sustituimos por la instrucción que ya hemos visto en vídeos anteriores de prompt, abrimos paréntesis, comillas, introduce cuánto tienes ahorrado, por ejemplo, ¿no? Aquí cerraríamos las comillas, cerraríamos el paréntesis. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Lo que conseguimos es que cuando nuestro programa llegue a esta línea, bueno, pues salga una ventana de tipo prompt. Con lo cual, el usuario introducirá un valor dentro de esa ventana de tipo prompt y ese valor se almacenará dentro de la variable dinero ahorrado. Y de esta forma, pues comprobará si dinero ahorrado, que es lo que el usuario ha introducido, es mayor o menor y en función de eso actuará. Y ahora pues sí que tenemos una página que evalúa si nos podemos comprar un coche en función del ahorro que introduzcamos. Si actualizamos esta página, pues fíjate que ya me sale el prompt. Esta es la ventana de prompt. Si yo le digo que tengo 14.000 euros ahorrados, cuando le dé a aceptar, pues me dice que continuamos con la ejecución del programa. No me dice nada de si me puedo comprar el coche o no. Sin embargo, si vuelvo a ejecutar y le digo que tengo 90.000 euros, pues en este caso me dice que puedo comprar el coche y al aceptar, pues que continuamos con la ejecución del programa. Fijaos en lo siguiente, vuelvo a actualizar. Si yo le digo que tengo 15.000 euros, pues aquí me dice que continúa con la ejecución del programa. Pero vendría muy bien que además de continuar con la ejecución del programa, pues me dijera que no me puedo comprar el coche. De esta forma al usuario pues le quedará claro qué es lo que ha ocurrido. Eso lo podemos conseguir con un else, es decir, el else, que es una instrucción adicional, no tiene por qué incluirse. En el caso de que la necesitas, pues la incluyes. ¿Y cómo funciona el else? Bien, el else tiene que ir inmediatamente después del if, inmediatamente después. Con lo cual, a continuación de la llave de cierre del if, construimos un else. Abrimos la llave del else y cerramos la llave del else. Es decir, el else también tiene su par de llaves de apertura y cierre. Y dentro de este else lo que hacemos es programar lo siguiente. Alert, no puedes comprar el coche. No tienes suficientes ahorros. Un poco largo el mensaje, pero así al usuario pues le quedará claro lo que ocurre. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, pues ya sabéis, de arriba abajo. Cuando llegue a esta línea, evalúa la condición. ¿Que es verdad? Ejecuta lo que hay dentro del if e ignora el else, como si no estuviera. Recordar que el else lo podemos traducir por un y si no es verdad, ¿no? ¿Que no es verdad esta condición cuando llegue a evaluarla? Pues lo que hace es ignorar lo que hay dentro del if, es decir, este alert no saldrá, y lo que sí hará será entrar en el else, ejecutando esa línea. Como lo podemos traducir por y si no es verdad, bueno, pues y si no es verdad la condición, me ejecutas esta línea. Ese sería el funcionamiento. ¿Y por qué se dice que el if es una estructura de control de flujo? Pues porque estamos rompiendo el flujo de ejecución que va de arriba a abajo. Fíjate que en este caso en concreto, si la condición es verdad, pues ejecuta el alert, pero esta línea se la salta. Luego entonces aquí pegaría un salto. Y si la condición no es verdad, lo que hace es pegar el salto un poco más arriba, porque no ejecuta el if. Por eso se dice que son estructuras de control de flujo. Dicho esto, bueno, pues vamos a guardar cambios y vamos a ver cómo funciona este programa. Control S, nos vamos al navegador, actualizamos con F5, introduce cuánto dinero tienes ahorrado, 15.000. Está claro que esto no es suficiente. No puedes comprar el coche, no tienes suficientes ahorros y continuamos con la ejecución del programa. Volvamos a ejecutar. En esta ocasión tengo 105.000. Puedes comprar el coche, continuamos con la ejecución del programa. Fíjate que se ha saltado el else, porque la condición es cierta, ¿no? Y bueno, pues esta es la sintaxis que tiene el condicional if. Evidentemente esto se puede complicar muchísimo más, podemos evaluar muchas más condiciones, podemos establecer muchas más respuestas, pero eso lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo. Así que como siempre, pues os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega donde veremos todas estas cosas. Así que os vaya bien y hasta la próxima.